Bueno, bienvenidos entonces a nuestra segunda reunión del Seminario de Actualización de Práctica Profesional. Vamos a rescatar algunos conceptos que estuvimos trabajando entonces la semana pasada. Un concepto importante que nos presentó Patricio Cosio es este concepto de las distintas orientaciones de las empresas, ¿no? A lo largo del tiempo, cómo las empresas empezaron con una orientación productiva, o sea, hacia la producción, luego pasaron a orientación de mercado, luego hacia la orientación del marketing, y luego hacen orientación del entorno para, en estos últimos tiempos, llegar a una orientación social, ¿no? Este rol social que es como que el entorno también le está demandando a la empresa. También el profesor Pero nos ilustraba de cómo muchas veces estas orientaciones están impulsadas, o sea, hay algunos impulsores de estas orientaciones que deberíamos analizar. También otro aspecto importante, otro tópico importante que hemos profundizado entonces en la sesión anterior es esta cuestión del capitalismo y con los distintos modelos que existen como para tener esta orientación social. Entonces, compartíamos este modelo a veces de Microsoft, o por ejemplo, acá en este caso, en el caso de Tucumán, por ejemplo, Luchi, el grupo Luchi también tiene una fundación. No sé si ustedes están al tanto, por ahí les cuento, por ejemplo, ellos tienen una expresión, inclusive con nuestra facultad y nuestra universidad, en realidad con la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Económicas. Ellos tienen, por ejemplo, un programa de emprendedores pecuarios que está sostenido por la fundación del grupo Luchi. Entonces, es un esquema que también compartía Patricio, por ejemplo, de Microsoft, o también McDonald's. McDonald's también tiene como esa estrategia de cumplir, digamos, un rol dentro de este capitalismo financiero y a su vez con todas las rentas y las autoridades busca otros mecanismos para tener como un impacto social dentro del entorno en el cual participa. Y eso es como una estrategia. La otra es directamente la empresa, sin buscar esos mecanismos distintos de la misma empresa, comenzar a tener este impacto social. Y ahí Patricio nos comentó esto de las nuevas economías. Entonces hay como una tendencia también de nuevas economías. Se les llama nuevas economías, pero bueno, son como a veces alternativas o distintas miradas superadoras tal vez de algunas críticas que se le hace al capitalismo imperante, o sea, al capitalismo muchas veces centrado solamente en el aspecto financiero, ¿no? Capitalismo financiero. Entonces, hay como algunas propuestas superadoras dentro del mismo capitalismo, sin cambiar de ideología, pero que tratan de superar algunas deficiencias o algunos aspectos no deseados de un cierto capitalismo, como muchas veces se le llama capitalismo salvaje. Entonces, ahí habló Patricio un poco estas empresas de triple impacto, que ahí en el foro estuve viendo, ahí Ariadna nos compartió también unos links ahí también de las empresas de triple impacto, las empresas B, están las empresas circulares también, que son expresiones de estas nuevas economías. También hay empresas de economía del bien común. Hay un suizo, por ejemplo, que también un poco brega por bueno, una ideología distinta del capitalismo. Habla del bien común. Justo el mes pasado estuve en un congreso en la UBA donde también se hablaba de los comunes. Es como que también economía de los comunes, o sea, de bienes comunes, o sea, bienes que tienen que ver y comprometen a toda la sociedad también. Entonces hay empresas o expresiones, organizaciones dentro de esa propuesta. También están las empresas de economía de comunión. Justamente la semana que viene vamos a tener un empresario que adhiere a esta economía, a esta propuesta de economía de comunión. Entonces también nos va a compartir qué significa eso en términos prácticos y como empresario. También hoy tenemos previsto seguir presentando como algunos tópicos de esta administración de las organizaciones socialmente orientadas, y nos va a compartir también la experiencia de un emprendedor que luego se va a conectar con nosotros, un emprendedor de Salta,
que también ha decidido en esta época de pandemia llevar a cabo y concretar el sueño de su negocio propio. Así que bueno, él también nos va a compartir y eso lo vamos a hacer entonces en esta sesión. Sería bueno un poco ver, refrescar un poco, rescatar entonces lo que estuvimos viendo la sesión anterior, si hay alguna consulta, algún aporte, algo que un poco quieran también compartir antes de que Patricio inicie su exposición. Bueno, a ver, esta flor. Bien. Bien, ahí Marcelo nos dice también, nos comenta en el chat esto de la Fundación Arcor, ¿verdad? Que en Lules trabajan junto con las escuelas de la zona. Exactamente, ese es como el esquema donde está la empresa con fines de lucro y a su vez tiene una expresión donde va teniendo también un rol social, pero desde otro, en este caso desde una fundación. ¿Mm? Gracias Marcelo por el aporte. Ay, Miguel, Miguel, sí, por favor. Bienvenido, Miguel, buenas tardes. Hola. No, quería un poco recordando lo que vimos, lo que se vio en la reunión anterior, que sería conveniente precisar un poco cuál es el ámbito, el alcance de este concepto de orientación a la sociedad, ¿no? Porque por lo que yo he visto a través de las distintas reflexiones que se pusieron en el foro, y un poco con respecto a lo que vos estabas hablando, está muy enfocado, digamos, en un aspecto que podríamos englobar o categorizar como social, ¿no? Social. Es decir, muy atado al concepto de responsabilidad social empresaria. Y este concepto de responsabilidad social empresaria hoy en día ya ha sido superado. Es decir, la orientación social de la empresa, digamos, o el impacto social de la empresa abarca un campo mucho más amplio que la mera inclusión, por ejemplo, o la oferta de empleo para trabajadores discapacitados, o el concepto de comunión o de comunidad. Y yo creo que en este ámbito debe incluirse necesario y fundamentalmente el tema ambiental. O sea, el tema ambiental, que de alguna manera se resume en aspectos como, por ejemplo, el cambio climático, sin ninguna duda, aspectos como el uso y conservación de la energía, aspectos como el uso y conservación del agua, aspectos como, digamos, la limitación del desperdicio de la basura, o sea, considerando que el packing, por ejemplo, los envases, en definitiva, son una suerte de desperdicio. Entonces, hoy en día eso se procura minimizarlo o eliminarlo. Y otro aspecto también que un poco se deja de lado, pero que es muy importante, que tiene que ver con las prácticas de gobernanza de las organizaciones. O sea, el hecho de que una organización, por así decirlo, entre comillas, sea muy proclive al soborno o a la coima, ¿no? O a una actividad de lobby no constructiva, ¿no? Y una actividad de lobby no transparente, bueno, eso también influye, digamos, en el concepto de esto, orientación social, ¿no? Eso era lo que yo quería, digamos, un poco, no sé si aclarar o ampliar, porque insisto, me parece que está todo muy enfocado en aquellos temas que tienen que ver con lo social, como el empleo, la discapacidad, digamos, la inclusión, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Sí, sí, gracias Miguel por el aporte, gracias. Puede ser que una vez tenga un sesgo hacia eso, hacia lo social, pero sí, es válido y sí, es cierto, no solamente a lo social propiamente dicho, sino también a lo ambiental. Yo, digamos, justo me tocó la semana pasada eh,
relevar una situación de la basura, y sabes que pensaba en eso, o sea, qué poco consciente que somos del medio ambiente y de la cantidad de residuos que generamos como sociedad, y cuán importante también es tener esa mirada desde las empresas, como bien lo decís vos, con respecto a los envases, al uso del plástico, y también a la gobernanza. Justamente la semana que viene, esos aspectos será bueno que los rescatemos, que los tengamos pendientes, que plantea el profesor Pero, porque justamente la semana que viene vamos a trabajar vamos a presentarle el caso de un empresario de la construcción. Entonces ahí le vamos a consultar también cómo esto, ¿no? Justamente en ese sector se presta para prácticas de gobernanza que sean constructivas, porque es un sector que, vamos a decir, si conocen, digamos, se presta para que haya coima o algún tipo de actividades fraudulentas o, o cuestiones que no tengan que ver con la conducta ética, ¿no? Así que rescatemos esa intervención del profesor Pero para la semana que viene, que vamos a compartir con un empresario también, que tiene que ver con todo esto que también está diciendo el profesor Pero. Bueno, bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos acá Hola, rescatando los buenas conceptos tardes. principales de la semana pasada. Buenísimo. Gracias al profesor Pero que estaba escuchando los aportes y todo suma, ¿no? O sea, creo que por ahí si no quedó claro, la cuestión ambiental es igual de importante que la social, porque, a ver, quizás la definición esta de organización socialmente orientada, el concepto socialmente tiene más que ver con la responsabilidad social que abarca lo social y lo ambiental que con lo social estrictamente una cuestión de lenguaje. A mí, desde lo particular, me causa mayor simpatía la expresión de empresas de triple impacto o negocios con impacto que se usan, pero que, digamos, si lo vemos de manera muy general en lo que hay en la realidad, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O sea, en lo general. Después, en lo particular, hay algunas diferencias entre RSE, empresas de triple impacto, negocios con impacto, sistema B, o sea, con todas las manifestaciones. Para adelantarle un poquito, hoy nos va a visitar un empresario que nos va a mencionar mucho esta cuestión ambiental eh, como responsabilidad de la empresa, pero también como agente de cambio cultural en la sociedad, porque al fin y al cabo lo que estamos discutiendo es que como sociedad estamos cambiando paradigmas, y esto del respeto al medio ambiente es algo, es una conciencia colectiva, no es una idea loca de uno o de un par, como quizás hace 20 o 30 años se escuchaba, ¿no? O sea, decir, bueno, sos de los ambientalistas, sos de Greenpeace, y como que Greenpeace era un grupito, pero era una gente muy rara, digamos. Hoy por hoy no, hoy por hoy es lo que se cree como sociedad a nivel mundial, ¿sí? Bueno, yo comparto aquí la pantalla como para hacer una presentación conceptual. Eh, Están invitados al momento que ustedes quieran de hacer sus aportes, de hacer preguntas e intervenciones mientras vamos avanzando, ¿sí? Bueno, lo que nosotros veníamos trabajando, ¿sí? De la semana pasada era hacer este acercamiento a la orientación, perdón, a las orientaciones de la empresa, sí que habíamos visto distintos tipos de orientaciones, una perspectiva histórica habíamos tratado de darle, y ahora queremos ver los fundamentos del comportamiento de la empresa y en la empresa, ¿sí? Que un poco la idea sería, a ver, ¿qué es lo que se viene, o lo que ya está, mejor dicho, conceptualmente en la gestión de las organizaciones, ¿sí? Vamos a tratar de presentar algunos conceptos relacionados con esto, mostrando el pensamiento de algunos autores, ¿sí? Em, bueno, de hecho, un anticipo que habíamos dicho la semana pasada era qué pasó en el medio, ¿sí? Que en un primer momento se hablaba de dirección del personal, después se cambió a recursos humanos, ¿sí? Y después decir recursos humanos para algunas personas es ofensiva, porque decir los trabajadores, las personas, los colaboradores, no son recursos, son personas. No le puedes decir recursos a los humanos, ¿sí? Entonces esa presión también por una cuestión de vuelta, una visión que tenemos como sociedad, un cambio de paradigma, hizo que se hable ahora de gestión del talento humano, ¿sí? O sea, como que fue cambiando, y detrás de este cambio en la manera de referirse a este departamento o área de una organización, hay una cuestión de visión, de concepción detrás de las personas,
ya el hecho de decir personas tiene un cierto sesgo. Algunos dicen individuos. Al decir persona implica otra cosa que ya la vamos a ir viendo. Patricio, justamente esto que está diciendo Patricio, esto es como muy profundo porque no sé si ustedes ven lo del lenguaje inclusivo, porque en el fondo el lenguaje es como una expresión de dominación o de fuerza, el lenguaje tiene un poder, entonces por eso que esto, ¿no?, que está diciendo Patricio, que tiene que ver con los recursos, a veces no dimensionamos como el poder del concepto, y es por eso que también en toda esta corriente de ideología de género, en esta corriente de inclusión, eh, ustedes dicen, tal vez uno livianamente o con un análisis muy superficial dice, pero ¿por qué molestan tanto con el lenguaje? Y porque tiene que ver con esto que está diciendo Patricio en este ejemplo, ¿no? El lenguaje también nos va construyendo, reconstruyendo o deconstruyendo. Y es a través del lenguaje donde uno puede un poco ir expresando las ideas, los conceptos, y se va manifestando también la ideología. Entonces no es menor este detalle, que parece un detalle, pero que está diciendo mucho de la orientación también de la empresa, y les traigo a colación como el ejemplo este de por qué también en la sociedad uno ve la lucha por un lenguaje inclusivo, ¿no? Porque también está manifestando algún mensaje, digamos, ahí fuerte también, que es el rol que tiene el lenguaje en nuestra constitución, ¿no? Y en nuestras relaciones y en nuestra interacción, ¿no? Eso me parece a Patricio interesante como aporte. Gracias, Marcelo. Sí, de hecho, me hiciste acordar el año pasado que teníamos una empresa, estábamos haciendo consultoría, y en algún momento el dueño, era una empresa familiar de varias generaciones, y dijo la expresión de, porque aquí la gente es muy desobediente, ¿sí? Y detrás de eso, o sea, detrás del discurso, obviamente, esa es una frase que estoy sacando, pero es como la visión que tiene de sus colaboradores, ¿sí? De hecho, dice, hay un autor que habla de la doble hermenéutica, ¿sí? De las teorías en las ciencias sociales, que dice, cuando un investigador observa, por ejemplo, el universo, ¿sí? El objeto de estudio, uno no lo puede influir, lo observa nada más. Pero en las ciencias sociales, cuando uno observa, hay una doble hermenéutica. La teoría que yo puedo formular puede generar un impacto en la práctica, en este caso en la gestión de las organizaciones. Entonces lo que uno pasa esa especie de profecía autocumplida. Si yo creo que son desobedientes y los trato con una visión antropológica determinada, después el comportamiento va a ser de alguna manera coherente con la visión que tenía. ¿Sí? O sea, es como que se retroalimenta, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En las ciencias sociales pasa esto. Eh, bueno, acá queremos presentar, bueno, justamente con este enfoque histórico, digamos, también para llevarlo al plano de qué significaban los trabajadores en distintos momentos, ¿sí? Que no necesariamente son cronológicos, ¿sí? Puede ser que haya habido momentos de coexistencia, pero bueno, en el caso del Taylorismo, que era esa orientación de la empresa como orientación a la producción únicamente, bueno, el trabajador es un instrumento más de la producción, o sea, como una maquinaria extra. Después se planteó otra propuesta que es el contractualismo, ¿sí? Con el teorema de Coase, con Williamson, por eso son los referentes, que es una visión de homo economicus, ¿no? De un individuo que es oportunista, ¿sí? Que es ventajista de alguna manera, y que en esa ecuación costo-beneficio acepta o no un trabajo en base a las condiciones y regula su esfuerzo, ¿no? En base quizás a ciertas premiaciones que tiene, ¿no? Y después, bueno, seguramente lo han estudiado durante la carrera, Elton Mayo, McGregor, ¿sí? Una visión que no solamente son necesidades materiales de dinero, ¿sí? Incentivos monetarios, el garrote y la zanahoria, que en algún momento, en la época del Taylorismo, Elton Mayo con sus estudios dice, no, acá hay necesidades de otra índole, necesidades psicológicas, sociales, no solo monetarias. Y bueno, y dentro de esto se podría encuadrar la visión de Maslow, ¿no? Las pirámides de las necesidades, de tener una visión más integral de la persona, del colaborador, y que no solamente trabaja por dinero, sino que también es un espacio donde se puede realizar, puede sociabilizar, ¿sí? Necesidades de estima, de sentirse respetado, ¿sí? Son otro tipo de necesidades que también una persona busca en su lugar de trabajo, ¿no? Al fin y al cabo le termina dedicando
los que trabajan full time, 40, 45 horas semanales, digamos, una buena parte de la vida que se va en la actividad empresarial u organizacional, ¿no? Bueno, y por otro lado, digamos, por último, queremos presentar una visión de Chester Barnard y de Simon, que están relacionados, que la ven a la empresa como una organización cooperativa, ¿sí? Donde hay una cooperación por obtener ciertos objetivos organizacionales, ¿sí? La persona de por sí es cooperativa, y dentro de las motivaciones que tiene no son solo motivaciones extrínsecas, ¿sí? Hago esto para obtener tal cosa, sino que hay motivaciones intrínsecas que hago algo porque creo que eso que hago tiene un valor por sí mismo, más allá del resultado que pueda llegar a tener, ¿no? Tiene una visión más completa, digamos, de la persona. eh, y bueno, de hecho Chester Barnard habla de las condiciones, es interesante hablar en un momento de las condiciones de comunión, que dice él, entendido por comunión ese espacio de sociabilidad, ese espacio de integración, ese espacio de solidaridad que se vive en la relacionalidad de persona a persona, ¿sí? Más allá, digamos, de la cuestión funcional que pueda haber entre el cargo, el operario y el jefe o el superior, o sea, más allá de esa relación, encuentra ese valor, ¿no? Eh, Estas últimas dos teorías, bueno, habrán escuchado también la teoría X y la teoría Y, me imagino, en su formación, no sé si por ahí, para no ser repetitivo, pueden decir si ya algo de eso escucharon. Sí, sí vimos mucho de la teoría de X e Y durante toda la carrera, básicamente. Perfecto. Por las dudas, bueno, me imaginaba que así era, pero bueno, para no entrar tanto en detalle. Pero bueno, detrás de esas teorías de la cosmovisión que tenemos, ¿sí? Y de la visión antropológica, eso impacta mucho en la organización, ¿sí? Y la organización de principios de 1900 y la de ahora difiere, ¿sí? Difiere porque difiere la concepción del mundo y de las personas. ¿Por qué las empresas tienen objetivos múltiples, son multidimensionales ahora y antes eran monodimensionales? Porque hay una concepción distinta de la realidad, del contexto y de la persona, ¿sí? Bueno, eso como para ver el tema de la visión antropológica, lo importante que es en el ámbito organizacional. Bueno, de ahí los distintos, nosotros entraríamos ahora en esta parte de gestión del talento humano, ¿no? Y uno dice, ¿por qué es tan importante esto? ¿Sí? ¿Por qué el talento humano ponemos sobre la mesa? Y bueno, de alguna manera porque en esta corriente de las empresas o de las organizaciones socialmente orientadas, la persona ubica un lugar central en la organización y no el capital, ¿sí? Y esto ya causa un poco de ruido, por ahí en los debates, en Argentina hay más que nunca de si es capitalismo o es socialismo en la sociedad que queremos. Esto va más allá de eso, porque dice, el capital es necesario para la producción, pero en el centro está la persona, porque al fin y al cabo las organizaciones son un conjunto de personas unidas por fines comunes, ¿sí? Eh, entonces me dicen, ¿por qué el talento humano? Y aquí lo interesante, Peter Drucker habla de que estamos en la era del conocimiento, ¿sí? O sea, él dice ya, esto es como una nueva revolución, o sea, estamos al nivel de una revolución industrial en su momento, porque ahora estamos hablando la cantidad del conocimiento, y cada vez son más empresas que se valen del conocimiento como el día a día, digamos, como herramienta, como recurso para su actividad productiva, si es una empresa, bueno, productiva en sentido amplio, ¿no? No solo empresas, sino organizaciones. Dice, bueno, si estamos en el área del conocimiento, si el conocimiento es tan importante dentro de la organización, la capacidad de conocer, la gestión del conocimiento está dada por las personas, ¿sí? Y de hecho, Peter Drucker también dice, no son empleados, son personas que se relacionan. Y hace un rato decía, no es lo mismo decir individuo que persona, porque el individuo tiene una concepción de que yo solo, como individuo, actúo, mientras que la persona implica de que soy un individuo en relación, ¿sí? O sea, decir persona implica relacionalidad con el otro, implica esa alteridad. Entonces, la centralidad de la persona y el conocimiento que está en la persona y en las personas, ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, es lo que estamos discutiendo de fondo. Organización con la persona centralizada en la persona implica que tenemos que ir hacia el conocimiento que tienen las personas y cómo se comparte, a ver, cómo se aprende, cómo se comparte, cómo se transmite, cómo se construye el conocimiento,
¿sí? Cuando hablamos de gestión estamos hablando de eso. Estamos hablando de gestionar el conocimiento en las distintas personas, colaboradores, jefes, empleados, llámenle como le quieran llamar, pero lo que estamos diciendo son personas con conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de la gestión del talento humano, aquí Peters y Waterman ya en los años 80 decían, ¿por qué en esa época quizás se hablaba de recursos humanos? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera, yendo más allá del contractualismo, dicen, los contratos, no se puede pactar todo en los contratos. Sí, en el contrato de trabajo no se puede pactar todo, y hay algo de la voluntad de la persona cuando decide trabajar en una organización que excede los términos del contrato, por más letra chica que haya. Eso está relacionado con lo que vamos a trabajar la semana que viene. Marcelo hablará sobre el don y la gratuidad, que es parte del trabajo en sí. O sea, por un lado es eso. No está todo, no es que uno dice, bueno, vos tenés que hacer esto, acá está el manual de funciones, vos te contraté para esto, listo, hace todo. No es tan sencillo. Y por otro lado, bueno, hay una diversidad de los colaboradores en distintos sentidos. ¿Sí? O sea, hay personas de distintas formaciones profesionales, de distintas edades, de distintos grupos de la sociedad, ¿sí? Cada vez más heterogénea. Entonces, bueno, poder gestionar, o sea, poder coordinar las actividades de todos esos colaboradores hace que sea tan importante la gestión del talento humano. Y aquí te cedo un poco la palabra, Marcelo, para que, bueno, este modelito es de, no le puse ahí los autores, ¿sí? Nonaka y Takeuchi, ya después le agrego para que subamos las diapos. Sí, sí, bueno, ahí está un poco, con Patricio siempre trabajamos y es interesante esto, el conocimiento como un activo intangible. Justamente nosotros en otra materia que es control de gestión, algunos de ustedes han cursado, es un modelo donde se basa en una perspectiva que es la de aprendizaje y crecimiento, donde los autores Kaplan y Norton hablan de los activos intangibles. Entonces, ellos dicen, en realidad la fuente de la generación de valor y de riqueza por parte de la organización y de la empresa, muchas veces está en los conocimientos, en las habilidades, ¿verdad? En las competencias, en la tecnología, ¿no? Ellos hablan, que ya lo vamos a ver después también en los conceptos de capital intelectual, el capital relacional, o sea, el capital estructural. Eh, pero principalmente esto del conocimiento que ya de la década del 90, Nonaka y Takeuchi un poco presentaron, y después Davenport también es un autor americano que también tomó un poco esta línea de investigación y hizo muchos aportes también que nosotros lo tomamos en análisis cuantitativo de negocio, todo lo que es analítica de negocio también en esta corriente del pensamiento administrativo. Entonces, en esta gestión del conocimiento, ellos dicen hay conocimiento implícito y conocimiento explícito, y en esa dialéctica del conocimiento implícito y el conocimiento explícito, bueno, hay como una matriz donde yo puedo ir del conocimiento implícito o tácito a un conocimiento explícito, o del tácito al tácito, o sea, cuando yo directamente se incorpora una nueva persona dentro de la empresa y cómo va aprendiendo esa persona, cómo va incorporando conocimiento, bueno, a través de la relación, del acompañamiento, ellos dicen a través de un proceso de socialización. Es cuando yo voy aprendiendo con los otros en ese proceso de socialización. Pero bueno, llegan muchas veces situaciones que nos pasa también a veces en los clientes o en las pymes, que la persona tiene tanto conocimiento, pero muchas veces surge esta expresión, ¿no? Con Patricio la escuchamos, dice, todo está en mi mente, dice, todo está acá en mi cabeza. Entonces es un conocimiento que es implícito, pero hace falta un poco que ese conocimiento se externalice, ¿verdad? Entonces por eso pasar de un conocimiento implícito a un conocimiento explícito es a través de un proceso de externalización, donde, bueno, uno puede hacer un manual de procedimiento, un instructivo, alguna herramienta gráfica que pueda captar ese conocimiento que está en la persona, ¿no? Qué importante que es que eso no se vaya con la persona, porque muchas veces por algunas situaciones esa persona se puede desvincular de la empresa y se lleva un activo intangible donde la empresa ha sido el lugar donde ese conocimiento se fue adquiriendo, desarrollando e incrementando. Entonces es importante tener estas prácticas, ¿no? Entonces, y a su vez también dice, del conocimiento explícito al conocimiento explícito hay una combinación, es decir, cuando yo hago, por ejemplo, un curso grama y ese curso grama después me permite a mí, por ejemplo, avanzar hacia una matriz
una matriz administrativa o una matriz de riesgo administrativo, bueno, estoy combinando, porque a partir de un conocimiento explícito sigo generando más conocimiento explícito. Y después, para terminar, está el conocimiento explícito, nuevamente yo lo tengo que internalizar, o sea, ese conocimiento explícito también tiene que ser como adoptado en forma interna, porque ahí lo tiene que internalizar. Y yo con esto ya termino, les cuento una experiencia. En la cátedra teníamos un ayudante que era excelente, y bueno, juntamente con este proceso de socialización, habíamos hecho un proceso de externalización, le digo, porque vos no te vas de la cátedra sin que hagas un manual de funciones. Entonces, hizo un manual de funciones, indica todas las tareas, entonces, porque después de 3 años de trabajar juntos, era muy interesante ese capital relacional, que después va a hablar Patricio, donde uno en esa relación que va construyendo, se va formando esa sinergia de equipo, entonces lo vamos entendiendo, entonces no hace falta a veces mucho lenguaje de palabras, sino también con los gestos, con las miradas, uno ya sabe y ya se conoce, entonces se puede trabajar muy rápidamente. Entonces, bueno, ella hace el manual de funciones y bueno, llega el otro ayudante y resulta que yo le digo, bueno, acá está el manual de funciones, pero saben que no es necesario, pero no es suficiente, porque yo había obviado este elemento que es la internalización, este acompañar, hacer que el conocimiento explícito se vaya internalizando. Entonces, con el coaching, con el mentoring, con el acompañamiento, con el empowerment, son prácticas de gestión que uno también las va poniendo en práctica y ayuda a este proceso de internalización. Por eso, estos procesos no es que uno es más importante que otro, sino que en realidad los 4 deberían estar balanceados para ir potenciando. Por eso ellos hablan de la espiral del conocimiento. O sea, no es que uno ya termina cuando tiene manual de funciones, cuando ya creó la matriz de riesgo administrativo, cuando creó un cuadro de mando integral, cuando creó un presupuesto, ya está. No, eso implica que siempre hay que ir como, por eso ellos hablan de la espiral del conocimiento, entonces como que siempre hay que ir transitando estas etapas con distintas herramientas, con distintas técnicas, un poco englobando herramientas que ustedes ven tal vez diseccionadas en organización contable, en operaciones, en finanzas, en contabilidad gerencial, en análisis cuantitativo, en control de gestión, bueno, en sistemas de información. O sea, hay como distintas herramientas, entonces la idea es como ir viendo cómo esas herramientas pueden ser pertinentes, útiles, según el caso, para ir haciendo que este conocimiento organizacional se vaya un poco adquiriendo, desarrollando e incrementándose y conservándose dentro de la empresa. Bueno, un poco eso era, me parece interesante del modelo. Ahí Miguel Gracias, quiere Marcelo. aportar. Miguel, ¿sí? Sí. Miguel, activa el micrófono, por favor. No tenés activado el micrófono. Ahora sí. Bueno, sí, realmente a través de las lecturas que uno tiene ha ido observando esta suerte de evolución en la terminología, pasar de personal a recursos humanos y de recursos humanos a talento. Y yo, de alguna manera, trato de pensar un poco por qué esta suerte de distinción o de precisión en la terminología. Y ahí yo disiento un poco con lo que ustedes están exponiendo, quizá no en total, sino en cierto grado. Después voy a aclarar por qué en cierto grado. Porque considero de que asociar el concepto de talento a conocimiento y de talento humano a conocimiento, hoy me parece que eso en realidad ha sido superado. Hoy el conocimiento está en las máquinas. O sea, el conocimiento está en las computadoras. Y cada vez más, ¿no? Así, ese conocimiento se va explicitando, se va convirtiendo en un conocimiento codificable. Y considerando, digamos, la capacidad que van teniendo las máquinas, sobre todo con la aplicación de inteligencia artificial, que hasta pueden hacer la labor de un juez o de un abogado, o sea, hasta pueden entender un documento o información no estructurada, llamemos.
Entonces a mí me preocupa, no me preocupa, sino que considero que esa asociación que se hace de talento asociado al conocimiento, me parece que no se corresponde con la realidad de hoy. En todo caso, yo diría de que a cierto tipo de conocimiento, y por eso de alguna manera aclaraba hace un ratito que mi disidencia puede ser una cuestión de grado, no una cuestión muy absoluta. A cierto tipo de conocimiento o a cierto tipo de habilidades o capacidades que son hasta ahora, y aclaro esto, hasta ahora, uno podría considerar que son exclusivas de los seres humanos. O sea, una inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial puede hacer una predicción, puede hacer un diagnóstico, puede hacer un reconocimiento de patrones, puede seleccionar empleados con mucha mayor efectividad que un gerente de recursos humanos. Entonces, todo ese tipo de actividades y todo ese tipo de conocimiento, de alguna manera, están a cargo de las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que se le reserva al individuo, al ser humano, y por el cual se le va a pagar? Y esto es muy importante, por el cual se le va a pagar. Y yo creo que acá, digamos, este tipo de conocimiento, o de capacidades, o de habilidades que son exclusivas del ser humano hasta ahora, repito, son el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, ¿no? El hecho, digamos, de pensar en términos de diseño, de pensar en términos de sistemas. Hasta ahora todavía eso, yo no digo que no, pero ya las máquinas cada vez van avanzando más, pero hasta ahora, digamos, eso es lo que se reserva como una suerte de exclusividad o particularidad propia del ser humano. Y ahí es donde yo encuentro un poco la justificación. Es decir, cuando se habla de talento, me parece que no se está refiriendo a conocimiento, sino que se está refiriendo a habilidades o capacidades que hasta ahora, vuelvo a repetir, son propias del ser humano. Pues es un poco, digamos, la aclaración, porque uno ve en la literatura, se insiste, talento, 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 pero el talento, digamos, está asociado a un cierto tipo de tareas. Hay tareas que son tan programables, tan estructuradas, digamos, tan codificadas, que aún ese conocimiento, digamos, es reemplazado por la máquina. Bueno, esto es un poco lo que quería agregar a este tema, ¿no? Gracias, profesor. Sí, a ver, todavía creo que vamos a dar algunos conceptos más para enriquecer este debate. Coincido que por ahí la expresión talento humano puede ser, si uno no la define bien, puede ser reductivo, ¿no? Porque talento y conocimiento no son sinónimos, pero bueno, vamos hacia algunas definiciones, algunas precisiones más ulteriores como para tener otras categorías, y bueno, y abrir el debate también a los chicos, a ver cómo lo ven ellos. Esto creo que es lo interesante, de poder darles a ellos algunos puntapiés, algunas, salpicarle así conocimiento para que ellos puedan tomar lo que necesiten y puedan aprender. Al fin y al cabo es lo que ellos se tienen que llevar de este camino formativo que proponemos, ¿no? A ver, acá siguiendo con el tema del conocimiento y la organización, el tema es decir, bueno, ¿cómo compartimos el conocimiento en la organización? Inclusive pensando en que cada vez más el conocimiento, cierto tipo de conocimiento, está en manos de maquinarios de inteligencia artificial, que es lo que se viene o lo que ya llegó, ¿sí? Si se puede decir, en algunas industrias ya está, ya llegó. Bueno, en este sentido, ¿sí? El conocimiento en la organización, bueno, según Edgar Morin, habría que integrar el conocimiento, ¿sí? Que el conocimiento no es algo lineal, ¿sí? No es solamente un ejercicio intelectual, sino que es multidimensional. ¿Sí? Bueno, está relacionado con el pensamiento complejo de Edgar Morin, pues el conocimiento es algo que va más allá de esta cuestión intelectual o conceptual, sino que dice, bueno, él dice es físico, es biológico, es cerebral, es psicológico, es cultural, es social. ¿Sí? El conocimiento, poder compartir ese conocimiento dentro de la organización, hay una dimensión de relacionalidad
que la máquina no puede sustituir, ¿sí? En el conocimiento. Porque el conocimiento es, más información podemos llegar a tener con las nuevas tecnologías, pero el conocimiento en sí, cómo aplicar esa información, esos datos, a realidades concretas, a diseñar, a planificar de manera estratégica, a implementar, ahí hay una dimensión relacional, hay una dimensión experiencial, ¿sí? No solamente el conocimiento conceptual, sino de la experiencia, o sea, tiene distintas dimensiones. Y por otro lado, dentro de la organización, que el conocimiento está finalizado en una misión. Algunos autores dicen, bueno, orientar los conocimientos, si quieren, podemos decir, hay muchas personas, hacia una misión organizacional. Pero si vamos un poquito más allá, integrar ese conocimiento, pero hacia una misión organizacional y buscar ese equilibrio con los objetivos que puedan tener las personas, ¿sí? Las personas o los colaboradores, de manera de que no haya una contraposición o que la tensión no sea tan extrema entre el objetivo, ¿sí? Organizacional, la misión organizacional y los objetivos que pueda tener cada uno de los colaboradores. Bueno, si nosotros hablamos de conocimiento, ¿sí? Nos obliga a entrar en cuestiones del capital intelectual. A ver, pues si el conocimiento es aquello que nosotros, seres humanos, tenemos la capacidad de incorporar, de aprender con H en el medio, ¿no? De poder asimilar ese conocimiento, del otro lado tiene que haber un ente racional, ¿sí? Que tenga cierto capital intelectual que le permita, ¿sí? Absorber ese conocimiento, incorporar ese conocimiento, compartirlo, aplicarlo en una cierta realidad. Y a su vez, para poder, bueno, que existe ese capital intelectual significa que hay una inteligencia que le permite ponerlo en práctica, ¿no? O sea, es como que son por ahí categorías que están en la bibliografía y que están intrínsecamente relacionadas. Rápidamente, presentando capital intelectual en la organización, podríamos dividirlo en tres, ¿sí? Es el capital intelectual, lo que nos permite justamente gestionar ese conocimiento, ¿sí? Hay una parte que es el capital humano, que es desconocido, ¿sí? Que estas son las habilidades, la formación formal, la formación informal, la experiencia que uno va acumulando, ¿sí? Son esos nuevos sucesos o eventos que permiten a nivel personal de ir incorporando cierto, digamos, al patrimonio intelectual que uno tiene, va incorporando a través cuando estudia, cuando hace un posgrado, cuando trabaja en cierto lugar, ¿sí? Son toda esa sumatoria de hechos lo que le permite ir construyendo ese capital humano que es de la persona, ¿sí? No es de la organización. Que ahí decía Marcelo, el caso del ayudante que tenían en su cátedra, hay un capital que era de ella con su formación previa a entrar a la cátedra, de ella con su experiencia durante el tiempo que estuvo en la cátedra, pero hay un capital que es de ella, y que cuando se va ella, ese capital se va con ella. Hay otro capital que queda dentro de la organización, pensando la cátedra como una organización, ¿no? Que queda, ¿sí? Que queda y que permitió diseñar ciertos circuitos de información, ciertos circuitos de comunicación, ciertos procesos, ciertas actividades dentro de la cátedra que quizás fueron muy productivas en base a los objetivos que tiene la cátedra. Eso sí es de la organización, pero el capital humano queda en la persona. Lo otro que estaba mencionando, justamente ese capital de la organización, capital estructural, ¿sí? Tiene que ver con esa estructura, con esa arquitectura que básicamente, a ver, tratando de resumirlo, por un lado está el diseño organizacional, tanto lo formal, ¿sí? Que puede ser un organigrama, manual de procesos, ¿sí? Un flujograma, ¿sí? Cómo se organizan, se estructuran los procesos, y por otro lado los sistemas que tenga la organización. Sistema de información, sistema de comunicación internos y todo eso, la gestión de la organización que en el tiempo va forjando este esqueleto, digamos, en donde las personas se colocan y permiten el funcionamiento de la organización, es un capital estructural, ¿sí? Hablábamos con un ejemplo de otro empresario que tiene un sistema muy complejo de planillas de Excel, o sea, no es un sistema enlatado ni mucho, pero es un sistema de planillas de Excel
que vinculados entre sí, que permiten tener un sistema de información que hacen que la gestión, o sea, la circulación de la información y cómo agilizan los procesos es impresionante. Desde la compra, la producción, la logística, la venta. Está todo integrado. ¿Sí? Y hoy por hoy con un celular que tenga Google Drive, yo puedo tener planillas que se cargan en el instante. ¿Sí? O sea, lo que está cargando quien levanta el pedido, el gerente lo está viendo, puede en cualquier momento entrar, ver cuánto fue la producción del día, cuánto fue las ventas, la logística, en qué tiempo, puede ver los horarios en el cual se cargaron cada cosa. O sea, es increíble el sistema de información y eso es un capital organizacional. ¿Sí? Es algo creado por esa empresa para el funcionamiento de esa empresa. ¿Sí? Con eso hace al capital intelectual estructural. ¿Sí? Y por otro lado está ese capital relacional que tiene que ver esa vinculación con el otro, ¿sí? Con el otro, con ese contexto y con el entorno. Digamos, pensándolo puertas afuera de la organización, la manera en que esa organización se vincula con los medios, clientes, proveedores, todos los stakeholders, y por otro lado, internamente, ¿sí? Esos vínculos, al decir personas y relaciones humanas, dice, bueno, y eso, ese clima, o por ahí uno piensa el clima laboral, ¿qué hay detrás del clima laboral? Bueno, hay muchas cosas detrás del clima laboral. Está la cultura organizacional con sus valores, su simbología, ¿sí? La calidad de trato que se recibe, la armonización entre los objetivos organizacionales y los objetivos personales, la capacitación, el empoderamiento de la persona, ¿sí? O sea, hay una serie de cosas que hacen a ese capital relacional que se crea dentro de la organización. Por ahí pasa, seguramente alguno de ustedes habrá entrado en alguna empresa, organización estatal o no gubernamental, cualquiera sea, y uno entra y percibe si hay bienes relacionales, ¿sí? O sea, un aspecto positivo de este capital relacional, o si hay males relacionales, ¿sí? Donde hay un ambiente tóxico, donde no se comparte, donde el conocimiento se guarda, esto es mío, yo no lo puedo compartir porque si lo comparto se va mi poder que tengo acá, ¿sí? Entonces eso también hace a ese capital intelectual. Bueno, y después de ahí con las inteligencias, sí, profesor. No quiero abusar, pero ya que estamos en este seminario de práctica profesional, esa diapositiva que está ahí es un buen punto de partida para algún trabajo de investigación o algún trabajo de aplicación, ¿no? Los temas de capital relacional, capital humano, capital estructural u organizacional, también se lo suele llamar, digamos, algunos, más que otros, son muy estudiados. Por la parte de capital humano, bueno, los economistas tienen mucho que decir, la parte relacional también, y algo que a mí siempre he tenido una suerte de espina, digamos, siempre le sugiero a los alumnos, a ver, ¿por qué no tratan de hacer un trabajo de aplicación sobre cómo se cuantifica o se mide, ¿no?, el capital organizacional o estructural, como está planteado ahí? Es decir, ¿qué herramientas de gestión se pueden emplear para poner, digamos, en una suerte de cifra o para explicitar qué grado de capital organizacional tiene, digamos, una empresa, una entidad o alguna organización en particular? Sin duda hay algunos indicadores, ¿no? Algunas consultoras tienen lo que se llaman indicadores de salud organizacional, pero lo general son indicadores más compuestos que asocian distintos tipos de componentes o ítems. Pero bueno, eso era lo que quería señalar. Esta diapositiva me parece que deberían guardarla y tenerla como una suerte de inspiración para posibles trabajos de práctica profesional o de investigación. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor. Ahí, Miguel, cuando trabajé con Patricio Guitar, ¿te acordás ahí en ese trabajo de consultoría? Ellos tenían, por ejemplo, bueno, no organizacional, pero sí ellos tenían, por ejemplo, una herramienta armada de la consultora que era un diagnóstico de organización focalizada en la estrategia. Entonces ya lo tenían sistematizado, era muy interesante, donde, bueno, ellos tenían, y ese era como su, digamos, un producto que ellos ofrecían desde la consultoría y que sistematizaban ese objetivo, digamos, de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es contar con una organización focalizada en la estrategia. Eso es un objetivo, digamos, de aprendizaje y crecimiento. Entonces, y ese era el indicador
que monitoreaba ese objetivo. Era muy interesante, pero era así una métrica compuesta, porque tendría toda una metodología muy interesante. Así que calculo que con esa, digamos, de la misma forma podríamos proponer una herramienta así para medir el capital organizacional. Ahora que te escucho, Miguel. Muchas gracias. Oh, a propósito de eso, supongo que ustedes todavía siguen suscribiendo el libro de Simon, de Robert Simon, Palanca de Control, en Control de Gestión. Bueno, sin duda Simon también tiene otra obrita que tiene que ver con eso, que se llama, digamos, la organización focalizada en la estrategia. Es que también podría ser otro libro de texto, digamos, para Otro la libro. materia. Eso, buenísimo. Sí, de hecho, bueno, hay autores que hablan del capital intelectual como ese activo intangible y la manera de aproximarse a cuánto vale eso. Si le queremos poner un valor monetario, por ahí, muy de economista esto, es la diferencia de valor de mercado y el valor contable de la organización, ¿no? Porque hay diferencias cuando uno va y ve las acciones y ve después el valor contable, bueno, es el capital, ese activo intangible, pero bueno, el tema es que uno ahí no puede separar si es por el capital humano, si es por el relacional, si es por el estructural, es como que uno dice, bueno, es el desafío de bucear ahí adentro y decir, bueno, ¿qué podemos dar de que uno ve el impacto que tiene? Pero bueno, o sea, este capital sería, de alguna manera, eh, el conocimiento que estamos hablando, ¿sí? Se incorpora y se generan estos capitales dentro de la organización. Y después queda la última instancia, cuáles son las inteligencias que permiten abordar, ¿sí? Absorber, incorporar todo este conocimiento. Bueno, y dentro del mundo de las inteligencias, los que han estudiado las inteligencias, esto seguramente será familiar para los estudiantes, son muy mencionados, ¿sí? Gartner con inteligencias múltiples, eh, que, bueno, justamente salir de esta idea de que la inteligencia es solamente la lógico-matemática, con un test de IQ y sacar, decir qué es la inteligencia, bueno, él dice, no, hay muchas inteligencias. Y él las define bastante interesante porque dice las inteligencias es esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de generar algún tipo de producto en sentido amplio, sino en el sentido empresarial, ¿no? Un producto eh, en un ámbito cultural determinado. ¿Sí? O sea, la persona que tiene, por ejemplo, oído para la música, en el ámbito de la música, en ese contexto, tiene una inteligencia y tiene desarrollada esa inteligencia, ¿sí? La corporal sinestésica, no sinestésica, ya estoy pronunciando mal, ¿sí? Bueno, esa persona que tiene esa habilidad con el cuerpo, ¿sí? Los gimnastas, gimnasia artística, aquellos que practican algún deporte, esa habilidad, ese talento, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero él dice, bueno, hay muchas inteligencias y hay que comprenderlas de manera multidimensional, ¿sí? No es la inteligencia, de hecho, evaluar a una persona por la capacidad lógico-matemática, que aún, digamos, después de 15 años, Gartner, si no me equivoco, es 2003, cuando Gartner publica su libro, ya pasaron muchos años, pero aún así sigue pensando en la inteligencia como la lógico-matemática. Entonces salir un poco de esa estructura y pensar que es multidimensional, así como el conocimiento es multidimensional. Por otro lado, bueno, la inteligencia emocional, quizás es más conocida todavía que la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, bueno, que la presentan Salovey y Mayer en la década de los 90, pero Goleman es quien le da el impulso y la hace famosa, ¿no? La inteligencia emocional, esto de identificar cuáles son las emociones, ¿sí? De poder canalizar las emociones propias y también las de los otros, y manejar esas emociones. Bueno, hay mucha también literatura al respecto a esto. Por ahí quería profundizar en otras inteligencias que me parecieron interesantes mencionarlas, que una es la inteligencia mono, que esta define Lenny Kikil en 2005, que dicen es la capacidad mental, ¿sí? De determinar cómo los principios humanos universales, los principios universales, se deben aplicar a nuestros valores, a nuestros objetivos y a nuestras acciones, ¿sí? Esa coherencia entre los valores que tengo, lo que pienso, lo que creo, y cómo hago esa bajada de esos principios universales a la realidad concreta que vivo yo en la organización, ¿sí? O en el plano personal también, ¿no? Entonces decían, bueno, esta inteligencia moral se vive en 4 ámbitos. Y hablamos, bueno, uno es la integridad entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, ¿sí? Y lo que creo, o sea, de alguna manera ser íntegro en todo.
sería el primer atributo de esta inteligencia. Después menciona la responsabilidad como segundo atributo, ¿sí? Ser responsable de las consecuencias de los actos, siendo coherente de vuelta con esos principios, ¿sí? Poder evaluar las consecuencias. Y ellos agregan dos atributos interesantes, dice la compasión y el perdón. ¿Sí? Dice, ¿compasión en qué sentido? Dice, o compasión en el sentido de capacidad de hacerse cargo de los otros. ¿Sí? Y esto es tan necesario en un cargo gerencial. Esta compasión entendida de esa manera, ¿no? Capacidad de hacerse cargo de los otros, de la realidad que están viviendo. Y la última, el perdón, es que dice, bueno, si uno tiene en claro cuáles son esos principios universales y vive con esa inteligencia moral, adaptar las acciones a esos principios universales, dice, bueno, tener esa capacidad de perdón, de poder reconocer cuáles son las limitaciones de uno y del otro, ¿no? O sea, en ambos sentidos, y por otro lado, saber no castigarse por eso, ¿no? Sino tener esa capacidad de identificar, reconocerlo y poder cambiarlo. Entonces, perdonarse de alguna manera y decir, bueno, tengo que cambiar esto no es coherente por ahí con los principios, con los valores, tiene mucho que ver con la cultura organizacional. Bueno, esto sería una inteligencia nueva, por decirlo de alguna manera, porque no está tan trabajada. Y les presento dos más como para ya cerrar y darle la palabra, que ya está con nosotros Agustín, un empresario. Dos inteligencias más. Una es la inteligencia social. Gulotte y Boy lo presentaron en el 97. Bueno, ahí está la definición, ¿no? Ellos dicen, es un repertorio de conocimientos y habilidades metacognitivas, ¿sí? Que el individuo utiliza para interpretar los eventos, planificar y alcanzar éxitos sociales. Y ponen ejemplos, ellos dicen, ¿cómo nos damos cuenta si alguien tiene la inteligencia social? Alguna vez me decía mi papá, me dice, un refrán que dice, sabio no es quien es más inteligente, con esa visión antigua de inteligencia, ¿no? De inteligencia cognitiva, sino dice, sabio es aquel que tiene el conocimiento y sabe transmitirlo según con quién esté hablando. O sea, si es una persona que va a hablar con académicos de alto nivel de doctorado, va a utilizar un lenguaje técnico. Pero si habla con una persona, se cruza con alguien caminando por la calle, con alguien que no tiene esa formación, sabe comunicar de igual manera los conocimientos porque sabe ubicarse en el contexto, ¿sí? Tiene esa capacidad, ¿sí? De poder alcanzar dice, el éxito social en el sentido de esa interacción con las personas según el contexto o el entorno en el cual esté hablando. Dice, bueno, y esto, Gulotte y Boy dicen, esto es muy importante en el campo gerencial, porque es un gerente que se reúne con los mandos medios, va a tener un tipo de comunicación, y quizás sea otra la que tenga con otros gerentes de otras áreas, y quizás sea otra si se está comunicando con colaboradores más bien de un rango operativo, ¿sí? O si se está comunicando con alguien externo a la empresa, con un tipo de cliente, o sea, esa capacidad de ubicarse, de comunicarse, conocimiento, bueno, ellos dicen que le llaman inteligencia social, y estos autores, de hecho, a la inteligencia emocional la incluyen dentro de la inteligencia social, ¿sí? Es un aspecto de la inteligencia social. Esto como para agregarle condimento a las inteligencias. Bueno, y la última, como para ir cerrando, Arjolas, que fue un italiano, ¿sí? Habló en su momento de la inteligencia ontológica. ¿Sí? Dice, bueno, la inteligencia ontológica es una capacidad de tender o de captar esa esencia de la persona, ¿sí? En particular y de la humanidad en general, porque dice la capacidad de captar dos dimensiones. Dimensión unitaria en el sentido que todos somos humanidad, y por otro lado una dimensión distintiva, ¿sí? De que cada uno de nosotros, si bien somos la humanidad, en sentido amplio, pero cada uno es único y irrepetible. O sea, captar esa esencia de la persona, más allá, esto va, recordemos la primera diapositiva, ¿sí? Del Taylorismo hasta la visión de Mayo, MacGregor, de Simon, de Barnard, es decir, bueno, cómo en esos dos extremos, ¿qué visión tenemos? Si nos vamos a una visión más completa de persona, es decir, bueno, captar la esencia de la persona. Y ahí está lo que dice Arjola, es que esta inteligencia ontológica permite el desarrollo de una relacionalidad creativa, ¿sí? Pensando siempre en esto como la capacidad de la inteligencia, esa capacidad de resolver un problema, que al fin y al cabo termina siendo el conocimiento de la persona y de la organización. Y se relaciona creativa, que busca el bien del otro, junto al otro, con el otro, en relación con el otro, ¿sí? O sea que es algo, hay un alto valor de la alteridad de la persona,
y el otro, ¿sí? El colaborador, el jefe, el cliente, el proveedor, ¿sí? O sea, captar esa dimensión, esa esencia como persona que nos acomuna, ¿no? Eh, bueno, y relacionado con lo que dice Arjola, el empowerment le da una definición interesante de empowerment porque dice, no se trata eh, de medir al otro, ¿sí? O de medir el desempeño, eh, no desde lo que uno efectivamente hace, sino desde la potencialidad que tiene. ¿Sí? Poder ser lo que vos podrías llegar a ser, eh, por el que le gusta el fútbol. A mí me llama muchísimo la atención, que al fin y al cabo no deja de ser gestión de una organización, el caso de Gallardo, ¿sí? El director técnico de River. Uno dice, River logró, el otro día salió una noticia, que vendió jugadores por $200 millones en los últimos años, en los últimos 5 años, que es impresionante cómo se han valorizado esos jugadores, dice, y son jugadores que eran, digamos, desconocidos, que no eran grandes jugadores que fueron a River, sino que eran jugadores que se potenciaron en River. Entonces uno dice, bueno, medir no por lo que puede hacer, sino por esa potencialidad, ese poder ser. ¿Sí? Entonces el líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, para poder dimensionar eso, ¿qué significa empoderar? Entonces el empoderamiento, ese liderazgo, para poder empoderar al otro, ¿sí? Se trata de generar el espacio, ¿sí? O de activar ciertos procesos dentro de la organización para que cada persona pueda expresar lo mejor que tiene para dar, ¿sí? O sea, pueda explotar todas esas potencialidades, ¿sí? Al servicio del bien común, dice Arjola, que es bastante interesante, porque dice el bien común entendido como ese equilibrio entre el bien personal, de la persona empoderada, el bien organizacional, pensando en la misión y en la visión de la organización, y yendo ya a lo que estamos presentando en este seminario, una dimensión social, ¿sí? Esa organización que es responsable no solo puertas adentro, sino que es responsable a nivel social y a nivel ambiental, ¿sí? Un poco, bueno, esa sería la concepción desde la inteligencia ontológica. Creo que, para no seguir excediéndome, si les parece, no sé cómo quieren, Marcelo, no sé, ¿querés que hagamos un par de comentarios al respecto? ¿Querés que le demos la palabra a Agustín y después abrimos el micrófono? Sí, sería bueno, un poco Bueno, yo dejo de compartir ahora, ¿sí? Así nos vemos ahora y podemos hablar. darle la bienvenida el profesor Pero quiere hacer una intervención. Sí, Miguel, por favor. Bueno, yo creo que lo que se ha dicho, digamos, sin duda constituye un buen marco de referencia, ¿no? Un marco de referencia sobre aquellos conceptos que yo denominaría primordiales. Pero, y me disculpo por esto, pero quizás sea un poco ácido aquí, ¿no? De alguna forma, todo esto tiene que traducirse, ¿no? En cómo se gestiona el talento. Es decir, los temas de la gestión del talento tienen que ver, por lo general, digamos, con el tipo de trabajo, tienen que ver con el lugar de trabajo y tienen que ver con el trabajador propiamente dicho. Entonces, esto es tema de recursos humanos, con lo cual yo sin duda abro el paraguas porque no soy especialista en recursos humanos, pero de alguna manera creo que es importante precisar, digamos, el cómo de alguna manera, digamos, se gestiona el talento para concretar esa orientación hacia lo social de la empresa. Si me permiten, yo creo que un concepto de base que está en la raíz de toda esta orientación social es que la empresa haya definido y tenga claro un concepto de propósito. El propósito es mucho más inclusivo y amplio que lo que uno conoce generalmente como definiciones de misión o de visión, ¿no? El propósito de alguna manera es lo que legitima el rol o la firma dentro de un contexto dado, o sea, el que le da la razón de ser, de su existencia. Y por lo general refleja una aspiración no confortable. O sea, si uno considera que el propósito es mantenerse dentro de la zona de confort, ese no es un verdadero propósito.
Entonces, ¿cómo asocio esto con el talento? Que, como se dijo en la reunión anterior, lo aclararon ustedes muy bien, las nuevas generaciones, digamos hoy, sin duda esperan y demandan que la empresa tenga un propósito que vaya más allá de las utilidades o del simple beneficio. Entonces ese es el primer punto. Si uno quiere, digamos, gestionar el talento hacia una orientación social, debe tener un propósito que vaya más allá de el beneficio o la utilidad o la famosa visión, digamos, de maximización del valor para el accionista, etc. Otro concepto, y estoy tratando de ajustarme, digamos, a la orientación social, o sea, otro concepto tiene que ver con la relación con la tecnología. Hoy no se puede hablar de gestión de empresas si no se habla de tecnología, si no se tiene la tecnología en mente. O sea, si uno trata de hablar de gestión de empresas sin darle un lugar a la tecnología, está siendo rengo, está siendo incompleto. Pero que hoy lo que define una empresa es la tecnología. Tan es así que aún, incluso las empresas en rubros muy tradicionales, ¿no?, se definen como empresas de datos o empresas de información. Esa es la definición, más que una empresa, digamos, de ladrillo, etc. Entonces, la relación con la tecnología y cómo se relaciona el ser humano, el talento, el individuo con la tecnología es un tema clave de gestión hoy en día, porque hay que distinguir qué es lo que puede hacer la tecnología y qué es lo que puede hacer el ser humano. Entonces, para darle a cada uno, digamos, tratar de aprovechar lo mejor de cada elemento, de cada recurso. El ser humano, la máquina. Entonces, la relación del ser humano, del individuo, con la tecnología, con la máquina, es un tema clave. No se concibe hoy una gestión de recursos humanos que no toque ese tema. Otro aspecto, digamos, tiene que ver con el equilibrio, digamos, vida-trabajo. Hoy, esta situación de pandemia o del COVID ha puesto de alguna manera, no de moda, sino que ha impuesto el trabajo remoto. Entonces, el trabajo remoto tiene sus ventajas y sus desventajas. No todas las actividades u ocupaciones pueden aprovecharse o sacar ventaja del trabajo remoto, y no todos los individuos están acostumbrados o tienen aptitudes para el trabajo remoto. Y por último, digamos, la fuente. Nosotros estamos acostumbrados al concepto de empleado como aquel que llega a las 8 de la mañana, marca la tarjeta y se retira a las 5 de la tarde, luego de una jornada. Ese concepto de empleado hoy está, no digo que se está extinguiendo, todavía existe, pero existen otros conceptos de empleado en la relación empresa, digamos, persona, que tienen que ver con la gig economy, o sea, el freelance, el trabajo contratista, el trabajo temporal, el trabajo por contrato. Esas formas de trabajo hoy van adquiriendo cada vez mayor participación. Entonces esa relación tradicional del empleado que marca a las 8 y sale a las 17 ya se está convirtiendo en una expresión parcial, no es la expresión del empleado. Y por último también con respecto a este tema, digamos, que tiene que ver con la gestión del talento, además de haber definido el propósito, sin duda que hoy, como mencionó Patricio al último, un concepto clave es el empowerment, el empoderamiento, pero a raíz de eso hay que repensar todos los esquemas de asignación de puestos, hay que repensar todos los esquemas de retribución y de incentivos. Entonces, los aspectos de gestión y evaluación del desempeño, como de retribución e incentivación, hoy también siempre han sido una parte importante de la gestión de los recursos humanos. Pero hoy, sin duda, también son más importantes porque las expectativas de esos recursos humanos, de esa gente que se va incorporando a la empresa, difieren en modo sustancial, digamos. O sea, como lo dijo una participante, creo, en la reunión anterior,
a un joven, discúlpenme, hablo de joven en forma genérica, puede ser varón o mujer, no me atrae tanto el lenguaje inclusive, pero hoy a un joven quizás prefiera un trabajo de 5 meses y viajar por el mundo. Pero entonces eso quiere decir que una empresa va a prescindir de ese joven, porque su interés es viajar por el mundo, es un recurso valioso, es alguien que tiene capacidad. Entonces, la forma de manejar la relación empresa o empleador-empleado hoy tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y para terminar, siempre insisto, no le gusta mucho a la gente de recursos humanos, el trabajo del gerente de recursos humanos hoy es radicalmente distinto. Olvídense del trabajo de selección, de reclutación, de reclutamiento, de definición de carrera profesional e incluso de definición de esquema de retribuciones. Todo esto, la computadora. Entonces, hay otros aspectos, como lo mencionó Patricio, vinculados con el tipo de inteligencia o el tipo de conocimiento, que son los que hoy se tienen que evaluar y los que se tienen que recompensar y también, sin duda, buscar y retener. Bueno, eso era lo que quería agregar. Disculpen por si me he excedido. Gracias Miguel. Esto es un seminario co-construido también, así que esa es la idea y la idea es que todos podamos participar y exponer las ideas y mucho más vos con todo tu bagaje y tu experiencia también. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, de hecho nos da pie a presentarlo a Agustín porque él nos va a llevar un poco a la práctica esta manera de llevar adelante, ¿no? Una empresa socialmente orientada, una empresa de triple impacto. Bueno, Agustín está en Salta ahora, en plena pandemia abrió su emprendimiento, Desenvueltos, ¿sí? Y bueno, sin más presentación, yo dejaré que él comente un poquito toda esta realidad, agradecerle porque, bueno, hablé con él hace una hora, habrá sido, y él estaba, de hecho, en su negocio, así que, bueno, haciéndose un tiempito para poder compartir con nosotros. Bien, ¿cómo andan todos, Patricio? Miguel, bueno, un gusto. Bien, bien. Bueno, les cuento así rápidamente. Desenvuelto es un emprendimiento que iniciamos en plena pandemia. En mi caso, bueno, soy licenciado en turismo y siempre con mucha inquietud social. He trabajado siempre en proyectos de desarrollo local en zonas rurales, donde buscamos a través del turismo generar desarrollo local. Me permitió este trabajo tener mucho contacto con la naturaleza, en zonas rurales, y sensibilizarme mucho más con el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces esto me llevó a tratar cada vez de aprender más sobre arquitectura sustentable, sobre energías renovables, y bueno, fue una cosa, un camino siendo también este proyecto bueno, 10 años de tener mucho contacto con las personas que viven en zonas rurales y que tienen otra forma de contactarse con la naturaleza, que nosotros aquí en la ciudad ya hemos perdido. Entonces, bueno, el año pasado particularmente empezamos a hacer separación de residuos en casa y siempre inquieto, queriendo ir por un poco más, empezamos, digamos, con mi esposa a buscar este negocio donde nosotros podamos comprar a granel, para cada vez, el objetivo era sacar cada vez menos basuras en casa. Y bueno, nos costó mucho encontrar este tipo de lugares y eso me llevó a mí a buscar tiendas a granel, o ejemplos de estos pequeños supermercados que venden todo así suelto y con esta lógica de no entregar envases plásticos, que bueno, generan mucho impacto ambiental, y buscando dar a pequeños productores de zonas cercanas un espacio de venta. Entonces, bueno, como que todo se fue mezclando, digamos, en esta idea. Yo el año pasado tuve la posibilidad de estar en Italia y pude visitar una de estas tiendas y bueno, me gustó la idea de poder hacerlo. Y ahora en la pandemia fue un momento en que se dio el tiempo, dejar de viajar para poder pensar, hacer mi plan de negocio y esas cosas. Y bueno, y aquí estamos, pusimos en marcha este negocio que, bueno, como les decía, es una tienda donde vendemos todo suelto, desde alimentos, productos de limpieza, invitando a la gente a que traiga sus propios envases.
Y bueno, con esa lógica, con ese objetivo de sensibilizar a las personas sobre el impacto ambiental que genera cada uno, desde lo pequeño, desde su casa, desde los pequeños hábitos, esta cosa que hacemos todos, que a veces inconscientemente, pero que al ser consumidores tomamos muchísimas decisiones. Y bueno, y además en el negocio trajimos y cada vez incorporamos más productos que ayudan a una vida más sustentable, desde el cuidado personal, algunos productos para el hogar también sustentables, y bueno, y da pie también a conversar y a contar a las personas sobre este proyecto, esta idea, que si bien, bueno, arrancamos hace 3 meses, tenemos previsto generar un impacto también social, ¿no? De generar redes de trabajo con otras personas, organizaciones que por suerte ya se han ido acercando, que piensan de esta manera, ¿no? Para mí eso es muy importante, el unir fuerza, ¿no? No creer que, si bien nosotros sentimos que tenemos un propósito o una misión también como negocio, pero que no lo vamos a poder hacer solos, ¿no? Que tiene que ser algo que vamos a hacer junto con otros, y bueno, que ese cambio que todos anhelamos, que queremos, que yo siento que va tomando fuerza también, bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, también es importante para las personas ver un lugar físico también donde pueden encontrar este, algunos productos, donde encuentran una idea, una coherencia también. Y bueno, sentimos que esto recién comienza, queremos ojalá generar mucho impacto a nivel social, ¿no? También por mi parte formo parte de una asociación que se llama de Economía de Comunión, donde también son empresas, personas que buscamos a través de la economía, digamos, de transformar la economía a través de la cultura del dar, de compartir, que no es solamente dar material, porque a veces se hace difícil, si bien se puede, sino dar todo lo que uno tiene, ¿no? Yo le comentaba a Patricio el otro día no sé si voy bien, ustedes cualquier cosa me dicen, ¿no? El otro le comentaba a Patricio una experiencia que en mi caso estoy acompañando en forma voluntaria a un grupo de artesanas, una cooperativa en Santa María de Catamarca, con la parte de emprender, ¿no? Porque ahora con la pandemia empezaron con la crisis, ya no reciben turistas, la venta de artesanía bajó mucho, entonces estamos con un grupo acompañando. Y en mi caso, bueno, es dar todo lo que uno aprende también hoy desde este rol de emprendedor, de tener un negocio que me da mucho aprendizaje. Y bueno, entonces una vez a la semana nos conectamos con ella, y es esto, digamos, yo siento que es importante el poder dar, poder compartir, ¿no? Y se produce algo que a veces es difícil explicar ¿no? Desde cuestiones teóricas, pero se produce un efecto multiplicador, nosotros decimos que siempre hay algo más, ¿no es cierto? Que esto positivo que uno genera también vuelve. Y, y bueno, yo tendría un montón de experiencia para contar de cómo se van dando estas cosas en la medida que uno se predispone a dar, a compartir, y no solamente lo monetario, ¿no? Porque a veces, sinceramente, dar de lo monetario es más fácil. Yo siento que a mí me falta muchísimo tiempo, porque tengo, además de este negocio que puse en marcha, tengo otros 2 laburos, y, y en esta predisposición siempre vuelve de alguna manera, eso lo puedo garantizar por experiencias propias. Este, bueno, eso así como para contar, después usted dígame, Patricio, Marce. Gracias, Agustín. Yo lo que haría, yo tendría preguntas para hacer, pero yo prefiero que por ahí los estudiantes tengan su oportunidad de preguntar. Esto es un caso concreto, práctico, de acá nomás, de acá de Salto, o sea que estamos vecinos. Por ahí uno piensa, sí, esto es algo de los países del primer mundo, que se tiene el lujo para hacerlo. Decimos, tratamos de buscar una realidad muy concreta.
bueno, invitarlos a los chicos, que el que quiera activar el micrófono, en la medida de lo posible, si puede activar la cámara y el micrófono para hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, que lo haga, y si no, bueno, si no, por problema de conectividad no le queda otra que pregunte por el chat. Le cedo la palabra a los estudiantes. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerle a Agustín? O sea, interesante la experiencia de Agustín, ahí si alguien quiere consultarle. No sé, Miguel también. Victoria está levantando la mano. Victoria Jorrata, si pregunta cuando quieras, Victoria. No sé, Victoria. Sí, fue sin querer, perdón. Ah, bueno. Nos hiciste ilusionar, Victoria. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Usted, Miguel? ¿Miguel quiere hacer una pregunta a Agustín? Ahí activa el micrófono, Miguel, perdón. Ahí está. Sí, sí. Si me dan la oportunidad, como no, Sí, sí, por siempre favor. puedo preguntar. Me gustaría, digamos, preguntarle a Agustín. Él no se ha detenido, quizás por una cuestión más bien de discreción, sobre lo fundamental del negocio, o sea, cómo maneja él su estructura de precios, su estructura de costos, y además del componente, digamos así, sin duda, de carácter preservación y protección del medio ambiente con el hecho de eliminar los envases, que es algo muy destacado, eh, ¿cuál es, digamos, su ventaja competitiva? O sea, ¿cuál es, no, si no es una ventaja competitiva, cuál es la diferencia de su proposición de valor con respecto a otras tiendas, a otros proveedores, más allá de ese componente, digamos, de respeto por el medio ambiente? Sí, nuestra propuesta de valor, lo que nos distingue de nuestros competidores es eso. Por un lado, el buscar ayudar a las personas a tener una vida más sustentable con el menor impacto ambiental posible. Y por otro lado, de priorizar a emprendedores locales, o sea, emprendedores chicos. Nosotros también en la selección de nuestros proveedores también tenemos en cuenta eso. Hay productos que conviene traerlos de Buenos Aires o de Córdoba y nosotros elegimos traerlos de aquí. Y porque yo estoy convencido que esa es la forma de también salir adelante de esta situación, ¿no? Porque si no siempre hablamos de ayudarnos mutuamente y tiene que ser concreto, ¿no? Y eso es valorado también, porque la gente pregunta por las marcas, porque no es un negocio tradicional, de dónde viene. Entonces también tratamos de compartir que es gente de aquí, quién lo hace, y eso también impacta mucho, ¿no? Bueno, pero no me habla de los costos. O sea, eh, en términos, digamos, de lo que serían los fundamentales de una empresa, precios, costos, ¿cómo es la relación? ¿Ustedes tienen la perspectiva de ser un negocio rentable, o sea, o es simplemente una suerte de hobby o de No, no, ocupación altruista? no es, absolutamente no es altruista. Eh, Nosotros, en cuanto, o sea, buscamos ser competitivos en cuanto a los precios. De hecho, en la mayoría de las cosas somos, de los productos, o es más económico que lo tradicional, porque al vender a granel nosotros compramos en cantidades. Se ahorra el trabajo de fraccionado, o sea, hay, por ejemplo, el maní o el garbanzo, nosotros compramos las bolsas de 25 kilos que vienen prácticamente directamente del lugar donde se produce, entonces eso achica costo. El fraccionado, siempre el empaquetado, implica muchos gastos, ¿no? Que en este caso se evitan, y eso nos permite ser competitivo también con el precio. Por otro lado, las personas valoran
que pueden llevar la cantidad que quieren. Entonces eso también hace a un ahorro, o sea, cuando van a comprar, una persona sola, por ejemplo, no necesita a veces 1 kilo de un producto, necesita 400 gramos y con eso está bien, porque si no muchas veces se desperdicia, ¿no? Se arruina el alimento. Entonces también hace que a la hora de la compra también sea valorado el poder comprar la cantidad justa, la cantidad necesaria, ¿no? Sin a veces el mercado si no nos obliga a comprar una determinada cantidad que como viene presentado, ¿no? Así que desde ese lugar el negocio funciona, digamos, ¿no? Sí, hoy es todo un desafío con las cuestiones de la manipulación de los alimentos, a veces las personas también evitan, bueno, aquí en Salta en este momento como que empezó la mayor cantidad de contagio, entonces evitan salir, bueno, como que por ahí esto no favorece esto de traer el envase cada uno y poder recargarlo, ¿no? Pero bueno, es un desafío que vemos también que las personas están en búsqueda, o sea, hay un mercado también, si hablamos de la parte del negocio, de nuestro estudio de mercado, hay un mercado que está creciendo, un mercado de personas que vemos que por un lado quieren alimentarse mejor, que eso, bueno, hay muchísimos estudios, hay un cambio increíble, las personas quieren alimentarse más saludable, hoy se habla también de tener las defensas altas a través de una alimentación saludable. Por otro lado, hay mucha más información disponible sobre cómo cocinar, cómo incorporar nuevos alimentos, y sumado a eso nosotros agregamos que no solamente sea algo bueno para la salud de uno, sino también que sea algo para la salud del planeta, podríamos decir, ¿no? O sea, algo que sea sustentable. Hay un mercado que va creciendo y eso para nosotros es muy positivo también, y lo vemos claramente. Sobre todo, algo que viene creciendo mucho en los jóvenes. Ahí Marco quiere hacer, levanto la mano, ¿sí, Marco? Pregunta, comentario, lo que quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué Es tal? un honor poder hablar con alguien quien es lo suficientemente osado para dedicarse a invertir en estos contextos que es tan difícil. Te tengo una consulta más desde el punto de vista personal, más que del lado de una empresa, de una organización. Vos recientemente habías comentado que además de este proyecto, vos estabas realizando otros 2 trabajos. Vos más que nadie debe conocer lo que es el valor del tiempo en lo que es el día a día. Vos, a nosotros los estudiantes, ¿nos podrías decir que es factible poder contar con semejante carga laboral y al mismo tiempo mantener ese equilibrio mental de lo que es la relación vida-trabajo que mencionaba Miguel Ángel anteriormente? ¿Vos considerás que se es capaz de contar con tantos proyectos y tantos trabajos y al mismo tiempo poder llevar lo que es una vida más o menos o de verdad se siente mucho que en tu día a día? Me río porque es una pregunta que me hago todos los días, digamos. Y si le decía a mi esposa, te va a decir que no, porque ella me ve como ando a las corridas por todos lados. Pero bueno, yo lo hago con mucha pasión, o sea, no sé, creo que también depende del momento, ¿no? Yo hoy siento que es un momento, en mi caso estoy casado, todavía no tenemos hijos, y es un momento que me permite tener todas mis energías en esto. O sea, poner en marcha un negocio, la verdad que lleva mucho esfuerzo, en este contexto más todavía, y además, bueno, a mí me apasiona muchísimo el tema del trabajo social. O sea, trabajo en una ONG, con organismos con organizaciones de cooperación al desarrollo internacionales que financian proyectos. Ahora me sumé a un proyecto más en el norte salteño, que es para la construcción de cisternas de agua en comunidades huichí, donde no hay agua potable. O sea, yo me seguiría anotando en más cosas. Creo que en la medida que uno sea apasionado, digamos, y bueno, y creo que son los momentos también. Pienso que, bueno, no sé cuál será tu edad, pero
mientras se pueda hay que hacer todo lo que esté al alcance, sobre todo porque creo que es un momento de muchas energías y se aprende muchísimo también. Y en la medida que uno más aprende, después es más lo que tiene para compartir, ¿no? Para mí, también cuando decidimos poner en marcha este emprendimiento, yo siempre he dado muchos cursos para pequeños emprendedores, ¿no? Desde apicultores, agricultores, en turismo también, y hacer la experiencia de emprender en primera persona nunca va a ser lo mismo que alguien que lo da desde lo teórico. Entonces, para mí es muy valioso, también lo tomo como de mucho aprendizaje a esto, ¿no? Así que creo que hay que aprovechar el momento de juventud de hacer todo. Agustín, ya que estamos un poco en este contexto de pandemia, ¿pudiste avanzar? Bueno, ¿cómo conciliar tu modelo de negocio con el e-commerce? ¿Te has planteado eso? Ya que, bueno, ¿hay alguna idea al respecto o todavía no lo evaluaste? ¿Están en camino de evaluarlo? Sí, nosotros tenemos una página web y tenemos una tienda online. Fue algo que o sea, yo lo pensé desde un principio, también porque cuando vimos el crecimiento, ¿no? Fue el e-commerce, justo estábamos armando el negocio, entonces fue fundamental estudiar este tema. Tuve la suerte de encontrarme con una persona que me ayudó muchísimo, porque también hoy pensar en ventas online realmente hay muchísimo para aprender, desde lo que son los sitios que ya tienen una estructura como Tienda Nube o Wix, hasta crearte un sitio web propio. Nosotros optamos por crear un sitio web propio, o sea, fuera de esto. Es importante también, se los comparto, porque cuando uno va a comenzar también tiene que pensar la proyección del negocio a 5 años, ¿no? Tal vez para comenzar te puede servir Tienda Nube, pero después en 2 años ya no te va a servir porque va a tener un volumen de venta que te van a matar con las comisiones. Por otra parte, que ellos se quedan con tu dominio. Entonces, bueno, son todas esas cosas que nosotros fuimos estudiando y decidimos crear una página web propia. Yo también aprendiendo de eso, porque bueno, cuando uno es emprendedor hace de todo, así que, bueno, aprendiendo sobre el manejo de inventario, publicidad, de cómo generar el tráfico a través de las redes sociales que llegan a la página, bueno, es fundamental y es increíble cómo repercute, porque no es solamente montar una tienda, sino cómo generas este, que la gente llegue a tu página, que la gente compre, o sea, hay, hay que vender una idea, un concepto, una experiencia, y después se llega al producto, ¿no? Pero es muy importante hoy por hoy trabajarlo porque da resultados. Yo, un poco autodidacta, haciendo cursos, voy aprendiendo y tiene un impacto inmediato. Es increíble las personas como estamos todos prendidos al celular. Yo tengo una consulta, no sé si puedo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué Quería tal? saber si vos ya tenías esta idea anteriormente a tu viaje a Italia y en Italia te convenciste o si viste algún modelo que te pareció interesante replicarlo. Yo antes de viajar ya lo tenía visto, o sea, la verdad que se dio, como te digo, fue por una experiencia propia de querer empezar a reducir los envases en casa. Empecé a buscar y una vez me encontré con un artículo que decía, en un supermercado abría el primer pasillo sin envases. Así era la noticia, fue la primera vez que leí algo de eso. Que era un supermercado, creo que en Holanda, que tenía un pasillo que era todo como sustentable o ecológico, ya no me acuerdo qué era. Y ahí fue como una cosa que se me iluminó, empecé a buscar información y bueno, y si me remito a los orígenes de estas tiendas, si no me equivoco en Holanda, creo que nace la primera, y bueno, lo que yo hice prácticamente fue copiar esto, ¿no? Que ya existe, que bueno, fue en Holanda, ahora uno busca en España, en Italia, ya en muchos países hay. De hecho, en Buenos Aires también ahora se abrió una, este, pero
bueno, yo fui con, o sea, ya fui con mucha información y como por otra cuestión de mi trabajo tenía que ir a Italia, aproveché para ir a conocer y bueno, y ahí pude como consolidar algunas ideas y bueno, tenía que darse un momento para poder hacerlo y bueno, fue ahora en el contexto de pandemia que yo tuve que dejar de viajar y ahí no, nos embalamos con este proyecto. Y la idea de la cooperación con las empresas más chiquititas, más locales, surgió por justo la situación de la pandemia, o también será algo que pretendías incorporarlo al modelo que ya habías visto, bueno, de Holanda y de Italia. Sí, era algo que yo lo venía ya sintiendo también porque trabajando con muchos emprendedores de zonas rurales, como les decía, que producen papa andina, habas, artesanía de todo tipo, o sea, conozco artesanos de todo tipo y siempre el problema está en la parte comercial. Entonces, siempre con el equipo de trabajo pensábamos en esto, ¿no? De cómo insertar en el mercado, porque cuando uno interviene en una comunidad, ¿no es cierto? En una comunidad campesina, un pueblo originario, y empieza a ver, bueno, qué cosas pueden producir. Bueno, este lugar tiene el algarrobo, entonces empiezan a producir harina de algarroba. Viene el Estado, financia un proyecto para la construcción de una sala de procesamiento de la harina de algarroba. Se le enseña a las personas cómo hacer la recolección, se capacita, se genera trabajo y el embudo es a dónde lo vendes a eso, ¿no? Se necesitan empresas que den oportunidades, que quieran dar oportunidades a nuevos productos, a nuevos emprendedores. Entonces, eso fue algo que yo con el equipo de este proyecto lo veníamos experimentando y soñando también, y que todavía sigue siendo un desafío, ¿no? Y bueno, y la idea de este negocio era como poner nuestro granito de arena también para esta cuestión. Bien, bueno, respondidas las consultas y está buenísimo el proyecto, la verdad que me resulta súper interesante y bueno, creo que tiene un montón que ver con este seminario de un poco cómo la misma sociedad ya industrializada se va desindustrializando y aprendiendo un montón de conceptos por ahí que antes lo teníamos como muy aprendido y cómo vamos desaprendiendo esas malas costumbres o malos hábitos, si le queremos decir así. Sí, sí, Muy sí, bien, para mí es gracias. importante también, ¿no? Cada vez ser más conscientes. Eh, esa palabra a mí me resuena mucho y de hecho cuando buscamos el nombre del negocio, y uno, bueno, cuando hace la parte esta del naming, donde uno tiene que hablar de qué es lo que quiere transmitir el negocio, para mí era conciencia, ¿no? Pero bueno, no es un nombre de marketinero, digamos, pero yo siento que es eso, ¿no? La conciencia, o sea, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, de que todo lo que hacemos repercute de alguna manera. Entonces, que tenemos que ser más conscientes de nuestra forma de consumo, en la ropa que elegimos, en el negocio al que vamos. Es impresionante cómo cada uno como consumidor es como en las elecciones. O sea, en las elecciones votamos, no sé, 30 millones de habitantes y vos decís, bueno, mi voto no va a nada. O sea, ¿qué va a cambiar mi voto? Yo no voy a cambiar las elecciones. Bueno, cuando uno compra es lo mismo. O sea, cuando uno compra da un voto. O sea, vos estás comprando algo y decís, esto a mí me parece bien. Yo con esto estoy de acuerdo. Y eso aplica para todo. O sea, si elegís comer carne o no comer carne, si elegís tomar una marca de gaseosa o no. O sea, vos estás dando tu voto. No sé si va a cambiar, difícilmente cambie esa empresa. Pero vos al menos estás diciendo, yo apoyo esto. Y, y bueno, después si somos muchos, probablemente vayan cambiando. Y de hecho, se está viendo como muchísimas marcas, muchísimas empresas están cambiando. Y si cada vez somos más, vamos a lograr cambios más grandes. Deberían las empresas hacerse cargo. Una empresa que fabrica shampoo, Head and Shoulder, debería tener lugares donde vos puedas ir a dejar el envase que en vez de tirar a la basura, donde puedas ir y dejarlo. O sea, donde ellos se hagan cargo de los residuos que generan. Entonces, cuando aparezca una marca que lo haga y todos votemos, o sea, comprando esa marca, todos van a cambiar. Eso para mí es muy importante, ¿no? Como consumidores, ser conscientes.
Gracias, Agustín. Justo en el 2013 ya hubo un movimiento de capitalismo consciente, ¿no? Que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, así que ya después lo voy a acercar el artículo en la aula virtual. Maxi quería compartir también. Sí, ¿qué tal, Agustín? Buenas tardes, muchísimas gracias por el Buenas tiempo, tardes. primero. Buenas tardes. Y primero sí, quería coincidir con vos que correr es divertido, no hay que dejar de correr. Pero por otro lado tenía una duda sobre todo lo que dijo Pato, de que esto era triple impacto. Capaz que la pregunta es más para Patricio, a ver cómo se podría explicar, porque uno tiene una idea de lo que sería el triple impacto de una empresa, pero me gustaría saber más, con más precisión a qué se refería con eso. Sí, Maxi, bueno, justamente esta idea de triple impacto, la semana pasada, después ya voy a subir las diapositivas de la semana pasada y de esta para que les quede en el aula virtual, esta idea de las nuevas economías que en sus finalidades y como objetivos de la empresa está el lucro, obviamente. De hecho Agustín lo dijo, o sea, el lucro Sí. es una empresa que busca el lucro, que lo necesita el lucro para seguir funcionando, para pagar sueldos, para comprar la mercadería, o sea, para los dueños, sí, o sea, necesita el lucro, pero no es el único objetivo, ¿sí? Que tiene otras dos patas. Uno es el objetivo social, ¿sí? O sea, el objetivo es generar un impacto a nivel local o a nivel sociedad donde está inserto el emprendimiento, y que en el caso de Agustín él hablaba de cómo sus proveedores son esos pequeños productores rurales, o sea, es de generar una circulación de la economía regional, ¿sí? Que pueda potenciarse, y por otro lado tiene la pata ambiental, de que dentro del esquema de negocio uno de sus objetivos es proteger el medio ambiente. Yo me animaría a decir que hoy hay muchas empresas que de hecho le paso también la pelota a Agustín, que no es solo proteger el medio ambiente, sino generar ese cambio cultural. O sea, son agentes de cambio, tomar esa responsabilidad como agente de cambio, que es lo que dijo el de conciencia, ¿no? En lo ambiental y en lo social. Por eso son tres impactos: ambiental, social y lucro. Perfecto. Sí, más o menos iba por ahí orientado, pero bueno, quería una explicación más certera. Y también por otro lado, tengo conocidos que están en Europa y es una tendencia, es algo inevitable, lo que se va a buscar, ya dejar de lado todo lo que es descartable, que es lo que vemos y usamos ahora. Así que la verdad que me parece muy interesante el proyecto y bueno, a meterle pata que esto recién comienza. Muchas Y gracias. en Europa también hay una tendencia de comercio justo, de fair trade, ¿no? El comercio Sí. justo, que también un movimiento de, como decía Agustín, los consumidores también van eligiendo marcas que saben que tienen un sello y y en esos productos hay grupos vulnerables que han intervenido y apoyando, comprando esos productos, uno apoya a ese tipo de empresas que bueno, trabajan con grupos vulnerables y le dan la oportunidad para que con su trabajo se dignifiquen y esos productos un poco puedan llegar a las personas. Entonces es lo que decía Agustín de ser consumidores conscientes, ¿no? Qué interesante esto que nos aportaba Agustín. Bueno, sí. Yo darle las gracias a Agustín por ahí por el tiempo, no lo vale más minutos. Muchas gracias por el tiempo, creo que es muy interesante. Esperemos que dentro de poco esté desenvuelto en tu... Yo voy a ser consumidor del emprendimiento, Ojalá. así que hay que buscar un Podemos socio. conseguir algún socio acá, nosotros ya podemos hacer como la filial de Desenvuelto en Tucumán también, así que bueno, ya vamos a ir viendo eso también. Sí, Hola. yo después vamos a conversar. Bueno, Agustín, Bueno, muchísimas gracias por el les tiempo. mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por el espacio para difundir y a seguir generando conciencia. Dale, Agustín, bueno, Eso. Muchas saludos gracias, por Agustín. ahí y éxito, ¿eh? Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Hasta luego. Y bueno, también muchas gracias a los participantes de nuestro seminario. Perdón, Patricio, Marcelo, algo para más, sí. una cosita que quedó picando ahí. A Agustín le lo quería saber porque ya estaba pidiendo la hora. Solamente le quería decir, así como hay empresas de triple impacto, se habla de consumo de impacto, de inversiones de impacto, ¿sí? O sea, lo que consumimos nosotros cuenta, como dijo Agustín, y donde ponemos nuestros ahorros también cuenta. Eso es lo que se viene, la banca ética, que en Argentina tiene muy poco desarrollo, creo que es nulo prácticamente, pero es lo que se viene. Dentro de unos años van a ver cómo va a haber posibilidades de decir yo pongo mis ahorros en un sistema financiero que financia proyectos sociales, financia proyectos ambientales. O sea, es verlo, por eso decimos, esto es un cambio cultural, un cambio de paradigma, y es no solamente la empresa como promotor de cambio, sino que el consumidor y las inversiones que uno hace en toda la rueda económica
generar ese nuevo economía de impacto, si le quieren decir. Muy bien, gracias Patricio. Bueno, ideas interesantes. La idea que tenemos de este seminario es que ustedes también puedan rescatar algunos conceptos, algunos marcos teóricos y tal vez plantear algunas cuestiones desde sus trabajos de práctica profesional. Sería interesante, bueno, generar ese espacio de reflexión también para ustedes y que les aportemos con estas nuevas perspectivas y nuevas tendencias. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Patricio siempre por el aporte, por la compañía. Gracias Flor. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 y también nos va a acompañar, hoy nos acompaña un emprendedor y ya la próxima semana nos va a acompañar un empresario también de Tucumán, que nos va a compartir algunas experiencias también de economía de comunión y prácticas donde ponen como valores centrales la confianza, la gratuidad y la reciprocidad, que son aspectos que vamos a ver entonces en nuestro seminario la semana que viene. Muchas gracias a todos, gracias por participar y los esperamos entonces la próxima semana. Gracias a todos, perdón.